Vamos a comenzar entonces a describir la primera diapositiva, donde ustedes observan una imagen de un órgano macizo que presenta cavidades o un órgano hueco tubular. Estas son las dos formas en las que se puede describir al corazón a nivel macroscópico. Si uno lo habla desde un punto de vista anatómico, se dice que es un órgano macizo, porque tiene una gran capa muscular, tetracameral, ¿sí? Porque tiene 4 cavidades. Presenta una base, un vértice y caras. Si uno lo habla desde el punto de vista embriológico de su desarrollo, es un órgano hueco tubular, que luego se va plegando y va formando las distintas cámaras. En la imagen, lo que ustedes están viendo es el ventrículo derecho y el atrio o aurícula derecha, con el orificio atrioventricular que correspondería a la inserción de la válvula tricúspide. Fíjense que donde están los guantes tocando esa estructura, vamos a decir que es el atrio derecho o la aurícula derecha por la presencia en la pared libre del atrio de esos músculos que son columnas carnosas de segundo orden, que son los músculos pectíneos. Eso es característico del atrio derecho. Por lo tanto decimos que estamos en cavidades derechas. Atrio, ventrículo derecho. Lo que ustedes tienen que observar en esta pieza es cuál es el espesor del ventrículo derecho. Si les parece que el espesor es de 0,5, que eso es lo conservado, o si les parece que está hipertrofiado. Entonces, en esta imagen lo que vemos es eso. Cavidades derecha, atrio derecho, ventrículo derecho, separado por el orificio atrioventricular derecho, donde estaría la válvula tricúspide. Ahora vamos a pasar a la otra diapositiva. Acá lo que estamos viendo es lo siguiente. Fíjense de vuelta en la pared libre del atrio derecho que observamos los músculos pectíneos. Por lo tanto, eso es atrio derecho. Luego tenemos el orificio atrioventricular derecho, donde encontramos la válvula correspondiente, que es la válvula tricúspide, con sus diferentes valvas. Y eso comunica con el ventrículo derecho. Y en el ventrículo derecho lo que se señala es un músculo pilar o papilar. Hay que recordar un poquitito la forma anatómica de esta estructura o aparato valvular que corresponde a... El aparato valvular está compuesto por las valvas, las cuerdas tendinosas y el músculo pilar o el músculo papilar. Y eso hace a la función que va a tener la válvula. Si la válvula se encuentra disminuida en su luz, va a presentar patologías de estenosis. Si la válvula presenta alguna alteración en su motilidad, va a presentar patología de insuficiencia. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, y ahora llegamos a una vista superior de un órgano macizo, tetracameral. En esta vista superior, lo que nosotros vamos a observar es la aurícula izquierda, donde está el pulgar del guante, y la aurícula derecha, donde vemos los músculos pectíneos. Nos vamos a centrar en la aurícula izquierda. Fíjense que la aurícula izquierda es lisa, ¿sí? No presenta esos músculos pectíneos que hay en la derecha. Si nos centramos en las cavidades izquierdas, en esta vista superior, lo que ustedes van a ver es que en el orificio atrioventricular izquierdo hay un reemplazo valvular. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un reemplazo de la válvula mitral en su totalidad. Y esto, como ustedes estudiaron en la clase que tuvieron con Alejandro, se da en la patología que es la fiebre reumática. La fiebre reumática es una patología autoinmune que cursa con una fase aguda y una fase crónica. Cuando vemos esto, que es el reemplazo valvular, estamos hablando de la cardiopatía reumática crónica. Fíjense que no hay válvula mitral, hay un reemplazo. Ese reemplazo puede ser o por una válvula biológica, por ejemplo de cerdo, o una válvula, como es este caso, también acá.
Y algo que ustedes se tienen que llevar de esta patología es que en la fase crónica de la fiebre reumática o en la cardiopatía reumática crónica, lo que hay es una organización y fibrosis. Entonces lo que ustedes van a encontrar es lo que pasa a nivel valvular hasta que se produce el reemplazo. Debería haber engrosamiento de las valvas, fusión de las comisuras, engrosamiento y fusión de las cuerdas tendinosas, que acá no lo van a ver porque ya se hizo ese reemplazo valvular. La válvula más afectada en la fiebre reumática, y esto es pregunta de examen, es la válvula mitral, en primer lugar. Y en segundo lugar, la válvula aórtica. Si a ustedes le preguntan qué tipo de patología se genera a nivel valvular, recuerden lo que les expliqué hace un rato, que dentro de la patología del aparato valvular encontramos las estenosis, que es disminución de la luz, y las insuficiencias, que es que hay una alteración en la motilidad o en la coordinación de las valvas. En este caso, lo que nosotros vamos a encontrar es que la fiebre reumática es la principal causa de estenosis mitral. Es la principal causa de estenosis mitral. Entonces, la válvula mitral tiene dos valvas, la valva mayor y la valva menor. Cuando el paciente cursa con fiebre reumática, lo que sucede es que disminuye la luz de la válvula mitral, por lo tanto, la sangre que se encuentra en el atrio izquierdo le cuesta acceder al ventrículo izquierdo. ¿Eso qué va a hacer? Por un lado, va a hacer que aumente la presión dentro del atrio izquierdo, entonces se genere una dilatación de la aurícula o atrio izquierdo. Y eso va a hacer que si yo tengo más sangre en el atrio izquierdo, se activa la tríada de Virchow y se pueden formar trombos adentro de la aurícula izquierda. Por otro lado, aumenta la presión en forma retrógrada. Entonces ustedes van a tener a nivel del pulmón edema y congestión. Y esto continúa en el tiempo sin un tratamiento, va a terminar generando hipertrofia del ventrículo derecho. Por eso se decide un reemplazo valvular. O con una válvula biológica, en general es de cerdo, o una válvula mecánica, que es la que ustedes están viendo en la foto. Ahora, si a ustedes le preguntan si hay un reemplazo de la válvula mitral, ¿qué le pasa al ventrículo izquierdo? Lo dejo para que lo piensen y al final les doy la respuesta. Vamos a la otra diapositiva. Esta diapositiva lo que muestra es un órgano macizo con cavidades. Cuando hablamos del órgano macizo, en el TP4 en general van a ser corazones que tengan cortes en W. Y lo que estamos viendo es el ventrículo izquierdo, la pared, el espesor de la pared normal es hasta 1,5 centímetros. Fíjense que ahí está aumentado. Entonces vamos a hablar de una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Fíjense, comparen la pared con la luz. Y por otro lado, vamos a ver a la válvula mitral, que presenta unas estructuras ovoides cerca de las líneas de cierre. Y a esas estructuras nosotros las denominábamos vegetaciones. Recuerden que no se dice verrugas. El término correcto es vegetaciones. Y ustedes tienen que comparar estas vegetaciones que presenta la fiebre reumática, que es en las líneas de cierre y que llevan a la estenosis, con las vegetaciones lúpicas y con las vegetaciones de la endocarditis infecciosa. Les recuerdo un poquitito lo que yo les expliqué en lupus, y es que en lupus las vegetaciones son en ambas caras de la valva y son medianas y pequeñas. Vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva.
Esta la vamos a pasar también. Y esta imagen es para que ustedes vean similar a lo que venimos viendo. Es un órgano macizo, tetracameral. Cuando ustedes tienen que describir el corazón, tienen que hablar de cómo se ven las cavidades derechas, cómo se ven las cavidades izquierdas y cómo se ve el tabique interventricular. Hacemos un repaso de los espesores normales. El del ventrículo derecho es hasta 0,5, el tabique interventricular es hasta 1 centímetro y el del ventrículo izquierdo es hasta 1,5 centímetros. Si están aumentados de espesor, entonces hablamos de hipertrofia. En cambio, en las aurículas o los atrios, nosotros no hablamos de hipertrofia, hablamos de dilatación, porque tienen escasa pared muscular. Y ahí lo que estamos viendo es la válvula tricúspide conservada, ¿sí? Está separando las cavidades derechas. Veamos la siguiente diapositiva. Veamos la siguiente. Bien. Fíjense que acá lo que estamos observando es un órgano macizo, tetracameral, donde vemos el ventrículo izquierdo, que está aumentado en espesor. Fíjense cómo está la luz, que aparentemente está disminuida. Vemos parte del aparato valvular, tanto mitral como aórtico. Y en ambos, lo que podemos observar es que hay un reemplazo, tanto de la válvula aórtica como de la válvula mitral. Es decir, que hay una alteración en la comunicación entre aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y arteria aorta. Yo les dije antes que en la cardiopatía reumática crónica la válvula más afectada es la mitral y en segundo orden la aórtica. Lo que se genera en la aórtica también es una estenosis aórtica. Y la pregunta que les hice antes era, si tenemos una estenosis mitral, la consecuencia es una dilatación de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿cómo va a estar? Esa fue la pregunta que yo les hice. Si hay una estenosis de la válvula mitral, la aurícula izquierda se dilata, pero el ventrículo izquierdo va a estar conservado. Ahora, en esta imagen lo que nosotros podemos ver es que si la válvula aórtica, y esto también es pregunta, si la válvula aórtica está afectada por una estenosis, el ventrículo izquierdo tiene mayor volumen de fin de diástole. Por lo tanto, tiene que hacer más presión para vencer esa resistencia. Y entonces, ¿cómo lo va a compensar? Haciendo hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, para pasar en limpio, si ustedes observan el ventrículo izquierdo hipertrofiado, es porque hay en general una estenosis o está afectada la válvula aórtica también. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver el reemplazo valvular y a través de una válvula mecánica. Ustedes no tienen que saber, chicos, el tratamiento de la fiebre reumática. Sepan que primero hay un tratamiento médico con antibióticos y después se hace o se suma un tratamiento quirúrgico para decidir qué válvula, si una válvula biológica, o sea, válvula de cerdo o cadavérica, o una válvula mecánica. Para eso se tienen en cuenta un montón de criterios que ustedes ahora, en este momento la cursan concomitantes o síntoma anticoagulantes, etc. Ahora, lo que sí les pueden preguntar a ustedes es lo siguiente. Un paciente con este corazón, con un reemplazo valvular mecánico, va a tener más incidencia de ¿qué? De formar trombos, ¿sí? Porque otra vez, estamos alterando la tríada de Virchow. Vamos a pasar a la siguiente diapo. Y en esta imagen es lo que ya vimos antes. Fíjense que acá hay un reemplazo bivalvular, tanto de la válvula mitral como de la válvula aórtica. Y si está afectada la válvula aórtica,
por supuesto que el ventrículo izquierdo va a estar hipertrofiado. Es una hipertrofia de tipo concéntrica. Vamos a pasar a la otra diapo. Y acá lo que estamos viendo es una vista de la superficie externa de un órgano macizo, tetracameral, donde podemos ver hacia arriba la base y hacia abajo el vértice. En esta imagen lo que le queremos recalcar es lo siguiente. Acuérdense siempre de escribir de derecha a izquierda cuáles son las cavidades derechas, el tabique y las cavidades izquierdas, pero algo que ustedes pueden encontrar en la fiebre reumática es la afectación de la serosa, o sea del pericardio. En la fiebre reumática aguda, algo que les había comentado Alejandro en su clase, es que puede haber un exudado, y ese exudado, cuando se organiza, el exudado va a estar en la cavidad pericárdica, es un exudado tipo fibrinoso o serofibrinoso, eh, que, que es común en las inflamaciones agudas, como ustedes lo estudiaron en el TP3. Cuando eso se organiza y se fibrosa, une las dos hojas del pericardio, o sea, la visceral y la parietal. Y eso forma una capita en el pericardio que se llama en pan y mantequilla porque genera cierta resistencia en la disección con la pinza. Entonces lo que ustedes ven en la superficie externa es como un color más pálido o cremoso a nivel del pericardio, que si tuvieran una pinza como para sustraerlo van a ver que se genera cierta resistencia. Pasamos a la siguiente diapo. Y acá estamos observando un frasco. En este frasco lo que vemos es una cavidad que presenta gran capa muscular, por lo tanto es un ventrículo, y vemos que de ese ventrículo sale un órgano hueco tubular. Ese ventrículo correspondería al ventrículo izquierdo y ese gran vaso a la arteria aorta. Entre el ventrículo y el gran vaso encontramos la válvula aórtica que presenta unas estructuras ovoides o circulares en la línea de cierre. Y esas son las vegetaciones, que son típicas de esta patología. Pero fíjense que el ventrículo presenta un aumento en el espesor, por lo tanto hay una hipertrofia. Como hay una estenosis, es una hipertrofia concéntrica. Estas vegetaciones a la microscopía, por si se los preguntan, si yo hago un corte de estas vegetaciones, lo que ustedes van a observar es necrosis fibrinoide. Eso también es nuevo, me parece que lo comenzó a decir el ROMS octava edición, pero lo que ustedes observan es una necrosis de tipo fibrinoide. Y algo que ustedes tienen que saber es que a nivel microscópico, en la fiebre reumática lo que hay es una pancarditis. Entonces van a ver cuerpo de Aschoff en cualquiera de estas tres capas. Vamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver otro frasco, pero acá lo que observamos es lo siguiente. Ante la presencia de cortes de un órgano macizo, cuando ustedes reciban esta clase, aumenten un poquito la imagen, vamos a ver que es un órgano glandular, porque presenta divisiones en lobulillos, y eso es la característica de que un órgano sea glandular, porque presenta lóbulos y los lóbulos lobulillos. Esos lobulillos al corte no son simétricos, o sea, cada uno tiene distinto tamaño y distinta forma, por lo cual nos habla de que hay una patología en este preparado. Al corte lo que observamos es una coloración difusa, heterogénea, mayormente marrón claro, y otras estructuras que son pardo rojizas, y por la descripción que acabamos de hacer, y la forma que tiene, podría corresponder a la glándula tiroides. Esta glándula tiroides, teniendo en cuenta las medidas normales, 4.5 por 2 por 2, esto está aumentado de tamaño. Entonces podemos decir que hay una hipertrofia de la glándula tiroides. Esta hipertrofia se puede acompañar de hiperfuncionalidad.
Entonces, este preparado podría corresponderse con un hipertiroidismo, y la causa más frecuente de hipertiroidismo endógeno es la enfermedad de Graves. Algo que es importante recalcar es cómo está la cápsula de este órgano. La cápsula de este órgano, fíjense que está bien adherida, que es lisa y aparentemente brillante y transparente. Una distinción, cuando ustedes ven órganos glandulares, para saber si están hablando de cáncer o cáncer o no cáncer, es ver cómo está la cápsula. Si la cápsula está arrugada, por ejemplo, eso pasa en algunos tumores tiroides, cuando la cápsula está arrugada o afectada, nos tiramos más para el plano tumoral. Si no, no. La excepción es el hígado, ¿sí? Porque, como ustedes vieron, en la cirrosis la cápsula se altera. Ahora vamos a ver en la siguiente diapo que en este frasco lo que nosotros estamos viendo es un órgano macizo que presenta una cápsula recubierta por serosa y que al corte presenta diferentes estructuras huecas o luces que están distribuidas en forma simétrica, que tienden a la agrupación, y esas estructuras huecas son blandas. Por lo tanto, hacemos diagnóstico de hígado. Esto no es pulmón, porque las estructuras no se agrupan a dos, y además porque tendría que haber estructura hueca, duroelástica, que correspondería al cartílago. Y decimos que tienden a la agrupación porque la tríada portal no se puede ver a la macro. Y decimos que es asimétrico porque justamente hay una lesión hepática. Si no, recuerden que a nivel anatómico normal, todas las luces deberían ser simétricas. Y acá lo que estamos observando y lo que nos llama la atención es el tamaño, por un lado, la forma está conservada, pero el tamaño está aumentado. Y lo que vemos es un cambio en la coloración. Ese cambio en la coloración es heterogénea, una coloración heterogénea difusa. Lo que podemos observar es una coloración cerca de las venas centrolobulillares, una coloración más marrón oscura, y hacia la periferia una coloración marrón clara. Fíjense que los bordes son romos, por lo cual eso hablaría también de un cambio en el tamaño del órgano. Y este cambio de la coloración con alteración de las estructuras vasculares nos podrían hacer pensar en depósito de sustancia amiloide, o sea, amiloidosis hepática. En general, en la amiloidosis hepática, ustedes van a estudiar que bueno, el amiloide es un conjunto de patologías y que se da por un mal plegamiento de proteínas, y ese mal plegamiento de proteínas lleva a alteraciones inmunes. Por eso se creería que la amiloidosis corresponde a una patología autoinmune. Y en el hígado, en particular, lo que hace este mal plegamiento de proteínas es que genere una masa proteinácea eosinófila extracelular que se va a depositar en el espacio de IC cerca de las venas centrolobulillares. Y eso va a terminar generando lesión por compresión y atrofia circundante. Vamos a ver en la próxima diapo que esto es como a mayor aumento, ¿sí? Fíjense el cambio en la coloración. Una coloración más marrón oscura cerca de las grandes venas centrolobulillares y más pálida hacia la periferia. Fíjense que la cápsula hepática, si bien hay una lesión en el órgano, esta lesión no repercute en la cápsula, que aparentemente está lisa, brillante y transparente. Y ahora vamos a la última diapositiva. A la derecha. Estamos ante la presencia de un órgano macizo que presenta una cápsula o serosa, en este caso tiene cápsula y serosa,
que emite tabiques hacia el interior y que al corte presenta estructuras huecas tubulares. Y esto hace diagnóstico de vaso. Lo que observamos a este corte es que los bordes son romos, que la estructura aparenta estar aumentada de tamaño, o sea, hay una esplenomegalia, y hay un cambio en la coloración. La coloración es heterogénea y en forma difusa. Esa coloración heterogénea es marrón oscura más hacia el centro y marrón clara más hacia la periferia. Pero la cápsula está lisa, brillante y transparente, lo cual nos podría también remedar o se parece al depósito amiloide en el vaso. Algo que es importante, que se suele preguntar, es que la amiloidosis, como yo les dije, es un conjunto de patologías. Y es una enfermedad sistémica, o sea, afecta a varios órganos. Lo que ustedes se tienen que llevar es que el órgano más afectado o que genera mayor mortalidad suele ser el riñón. Pero así como afecta al riñón, puede afectar al corazón, las glándulas suprarrenales, a la tiroides, afecta al vaso, afecta al hígado. Y dentro del vaso, algo que ustedes tienen que saber a nivel morfológico es si se afecta la pulpa roja o si se afecta la pulpa blanca. Si se afecta la pulpa roja, eso se denomina vaso lardáceo. Y si se afecta la pulpa blanca, eso se llama vaso en sagú. Bueno chicos, esta fue la clase de macro que corresponde al TP4 y serían los preparados que ustedes verían o las piezas que ustedes verían si tuvieran la parte práctica. Lo más importante que se tienen que llevar de acá es la descripción de la fiebre reumática de los corazones y estudiar amiloidosis y cómo repercute este depósito extracelular amorfo que se ve de una coloración eosinófila con HIE, pero que yo la puedo ver por inmunofluorescencia eh, que toma otra coloración, tipo verde manzana, o la puedo tener con rojo Congo, cómo repercute el depósito de amiloide en los distintos órganos y cuáles son los órganos más frecuentemente afectados. Ahora los voy a dejar, vamos a hacer una mini pausa para ver si tienen preguntas en relación a la macro y continuamos con la parte de micro con Juan. Si tienen preguntas o dudas, vayan escribiéndola en el chat, así las puedo ir respondiendo. Hola, ¿se escucha? Bueno, ¿ninguna duda de macro entonces? Si no hay dudas, seguimos. Bueno, ahora vamos Juan, a... Juan, si ¿Qué? te parece, continúa con la parte de micro y cualquier cosa, si se les van ocurriendo dudas, que la vayan escribiendo en el chat y al final las contestamos. ¿Te Sí, sí, parece? excelente. Dale, Em, dale. bueno, ahora vamos a arrancar la parte de micro. Díganme si ven. Tiki. Deduzco, en teoría lo tienen que estar viendo. ¿Lo ven? Bueno, bien. Bueno, espero que anden bien.
excelentes en esta cuarentena. Hoy nos vamos a enterar hasta cuándo seguimos así. Espero que vayan leyendo, que estén leyendo, por lo menos patología autoinmune, los temas más grandes. Espero que ya lo hayan leído. Acuérdense, lupus, fiebre reumática, por lejos son los temas más importantes. Obviamente el resto también. La idea de esta parte de microscopía es que si bien ustedes no van a tener la parte práctica, no van a estar frente a un microscopio, la idea es que puedan adquirir por lo menos las herramientas y cómo se ven diferentes estructuras y a reconocerlas. Y quizás lo más importante para mí, que siempre hago énfasis, es en justamente eso, de reconocer estructuras, morfologías, todo eso, y tratar de ir relacionando con cosas que ustedes leyeron. ¿Bien? Una cosa es que vos quizás leas que un enfisema es la rotura de los tabiques alveolares, queda todo comunicado, y la otra cosa es que vos lo veas acá. ¿Bien? Bueno, la idea es ir describiendo los preparados. Vamos a hacer como decimos siempre, si bien cada uno de los preparados tiene algo que es característico de ese preparado, si no serían todos iguales, van a ver que vamos a describir en muchos preparados cosas que ustedes ya vieron en el primer parcial, ya vieron en lo que es patología celular, cardiovascular, metabólica, inflamación. Hay muchas cosas que figuran acá en este preparado y en los siguientes que se repiten. ¿Bien? Aunque acá hay algo en particular que es nuevo y eso es lo que tienen que ir sumando ustedes a su mochila. ¿Sí? La idea de lo que nosotros siempre hacemos es darle estas herramientas para que después ustedes, cuando rinden el parcial y están frente a ese preparado, puedan describirlo, porque una cosa es lo ideal que figura acá en el CD y otra cosa es la vida real, que es cuando ustedes están frente a un microscopio. En este momento de pandemia no va a pasar esto, pero sin embargo nos parece importante que lo puedan tener. Bien, estamos viendo el primero de esta patología autoinmune es un preparado de un pulmón, ¿sí? Que tiene una neumonía por citomegalovirus. Acuérdense, en pulmón, espacios ópticamente negativos, separados por tabiques de tejido conectivo, diagnóstico de pulmón. Bien. Ahora, fíjense, lo que vamos a hacer es empezar a recorrer el preparado e ir describiendo lo que vamos viendo. ¿Bien? Ya desde el menor aumento, fíjense, áreas de enfisema, todo esto que se ve acá, áreas de enfisema. Esto, recuerden, son los tabiques alveolares que se rompieron y los espacios quedaron comunicados. Intensas áreas de enfisema. Hasta ahora todos los preparados de pulmón tenían áreas de enfisema. Bien, este no es la excepción. También tiene áreas de enfisema. ¿Bien? Bien, ¿qué más vemos? Vemos tabiques engrosados. Hacemos la analogía de siempre. ¿Sí? Fíjate. Para que recuerdes cómo era un tabique. Esto es un tabique normal. ¿Está bien? Esto es lo que ustedes tendrían que ver en todo pulmón. Ahora, si vos lo ves de un espesor mayor que esto tabique es engrosado. Después verás si hay hemorragia, si hay un infiltrado inflamatorio, lo que fuese. ¿Sí? Pero esto es lo normal. Incluso en el tamaño. Acá ya no. Acá ya tenemos enfisema. ¿Bien? Bueno, volvemos a lo nuestro. Entonces, viendo el tabique como era, haciendo memoria, claramente te vas a dar cuenta que estos tabiques están engrosados. ¿Bien? Están engrosados, un predominio de un infiltrado inflamatorio. Fíjense, ahí se ve un linfocito, lo marco con la punta de los dedos. Linfocitos, macrófagos. ¿Bien? Hemorragia, todos estos glóbulos rojos. Acuérdense, glóbulos rojos fuera del vaso, hemorragia. Ahora, cuando están adentro, fíjense en este caso en particular, se ve ahí la célula endotelial, ahí ven una, ¿sí? No sé si la llegan a ver. Esto es congestión.
Entonces vos tenés que en los tabiques alveolares tenés una infiltrada inflamatoria de predominio mononuclear, vasos congestivos, acuérdense por definición, congestión, 3 o más glóbulos rojos en un capilar, y además por hemorragia, hay un montón de hemorragia. ¿Sí? Miren esto, vaso congestivo. Fíjense ahí qué linda la zona endotelial. ¿Bien? Hemorragia. Ahora también tenés glóbulos rojos que caen, ¿sí?, al espacio alveolar. Eso es una hemorragia alveolar. Pero no deja de ser hemorragia, va cambiando el nombre. ¿Sí? Bien, entonces ya vimos lo de los tabiques engrosados. Y vimos el porqué. Esto que ustedes están viendo así, ya vamos a ver después en TP6, hay algo que se llama antracosis, que es cuando los macrófagos fagocitan carbón. ¿Sí? Cuando fagocitan carbón, esto es pigmento antracótico. Eso, TP6 ambientales, vamos a ver, que eso se llama antracosis. De hecho, muchos de nosotros probablemente lo tengamos por estar viendo acá en Capital, ¿sí?, por todo el smog, con los que fuman también. Bien. Ahora, importante que vos veas en este preparado, o sea, todo eso que dijimos hasta ahora en realidad no es nada nuevo, sino lo que estamos haciendo es describir el preparado con elementos que ya teníamos. Lo que vos tenés que ver es que hay células, fíjate, quiero que pongas el ojo en esta, en donde vos tenés, acordate que este virus, ¿sí?, pertenece a la familia de herpes, es un citomegalovirus. ¿Está bien? Por lo cual este virus, cuando infecta la célula, la modifica y la hace grande, de ahí lo de citomegalo. ¿Bien? Entonces, no solamente van a haber inclusiones intranucleares, sino también citoplasmáticas. Entonces vos vas a tener que esta célula, vas a tener estas inclusiones nucleares, que es lo que vos estás viendo acá, entonces vos vas a tener un aumento en el tamaño, no solo del núcleo, sino también del citoplasma de la célula. ¿Bien? Por lo que estás viendo acá, por ejemplo, es esa célula, está aumentada de tamaño, ves el núcleo aumentado de tamaño y le ves un halo perinuclear, en teoría vos lo lees como blanco, ópticamente negativo, acá no se ve ópticamente negativo, pero sí lo estás viendo más claro. ¿Sí? Un halo perinuclear más claro. Y por fuera de este halo, en teoría, tendría que estar la membrana nuclear. Y después viene el citoplasma. Bien, esta célula es una célula muy característica, se llama célula en ojo de búho o en ojo de lechuza. ¿Sí? Si alguno sabe la diferencia, muy bien. Después, si quieren, hablamos de las diferencias entre el búho y la lechuza. Uno es el ruido, muy bien, que estoy diciendo. La lechuza hace shh, como la canción. El búho hace un ruido, búsquenlo, el búho hace un ruido, es muy feo el ruido que hace el búho, después búsquenlo. Bueno, entonces, muy característico esto, ¿sí? El núcleo grande, estas inclusiones intranucleares con el halo perinuclear más claro. Además, que no se llega a ver acá, ¿sí? Incluso en la foto que figura, después les voy a mostrar la foto que figura acá también en el CD, no se llega a ver, pero estas células también van a tener, como les dije, inclusiones citoplasmáticas que la van a ver basófila y son más chiquitas. ¿Sí? Es como que le da un aspecto granulado basófilo a ese citoplasma. Bien, entonces, estas células son muy características, ¿sí?, de esta infección. Incluso estas células pueden por momentos fusionarse y formar estos incisios. ¿Bien? Bueno, fíjense, esta es la célula que les muestra. A ver si lo llegan a ver. Esto sería el núcleo, el basófilo está más grande, y se ve como algo más ópticamente negativo. Eso sería el halo perinuclear ópticamente negativo. Por fuera tendrías la membrana nuclear. Y este citoplasma, fíjate que no lo ves todo eosinófilo divino, el citoplasma, sino que se ven como un puntillado. Esas serían las inclusiones citoplasmáticas, son más pequeñas. Bien, quizá acá también lo ven, fíjense en el núcleo,
la membrana nuclear por fuera y ahí tendrían el espacio. ¿Bien? A ver, ¿alguna duda? ¿Duda de este? Esa célula es una de las que tendrían que buscar si les tocara un preparado como este. ¿Bien? Bueno, seguimos. Tiroiditis de Hashimoto. Patologías importantes, si las hay, también en patología autoinmune. Sí, lo que puede pasar es que las células se fusionan, ¿sí? Y quedan sincicios. Bien. Hashimoto, acuérdense, principal causa de hipotiroidismo en zonas donde hay un adecuado consumo de yodo. Bien. Fíjense que también siempre viene acompañada de otra patología autoinmune. ¿Sí? Muchas veces vienen acompañadas de otras patologías y hay que empezar a investigar. Bien, ¿qué es lo que vemos? Fíjense, ya sin hacer aumento, ya con una vista panorámica, nosotros podemos, o nos llama por lo menos la atención, o tendrían que llamar la atención, esto, ¿sí? Todas estas líneas que se ven acá, estos tabiques, y después también llama la atención que hay una intensa población celular, que se ve basófilo, ¿sí? Que se ve muy basófilo, como que hay muchas células. Y lo otro que llama la atención es que esto es una glándula tiroides, con lo cual tendrías que ver todas imágenes similar a esto, ¿sí? Los folículos tiroides. En todos lados tendrías que ver esto. Bien, y sin embargo, no estás viendo en todos lados eso. ¿Sí? Algo pasó. Bien. Fíjense en la cantidad de cosas que podés sacar y deducir y empezar a hablar prácticamente sin hacer aumento. Bien. Esto que estabas viendo acá es el tabique de tejido conectivo de la glándula. ¿Sí? Tabique normal de tejido conectivo. Fíjate los vasos. ¿Sí? Que a esta altura ya tendrían que reconocerlo. Entonces, el tabique normal de la glándula. Fíjate ahí, fibroblasto. Después dijimos que teníamos una gran población celular. Bueno, vamos a ver de qué. Cuando empezamos a acercarnos, vemos que hay un intenso infiltrado inflamatorio. Eso es lo máximo zoom que da, ¿sí? Un intenso infiltrado inflamatorio a predominio mononuclear. Fíjate, esto es un linfocito. Ahí con la punta de los dedos. ¿Bien? Ahora, esto que está acá arriba, no es un linfocito. Esto es un neutrófilo. ¿Lo ves? ¿Por qué te digo esto? Fíjate, acá hay otro neutrófilo. ¿Por qué te digo esto? Porque vos lo que tenés que hacer es describir lo que ves. ¿Sí? Una cosa es que haya un predominio de linfocitos, y está perfecto, pero eso no quita que pueda haber otras células. Lo que a mí me interesa es que vos puedas reconocer células y estructuras. ¿Bien? Bueno, hay un intenso infiltrado a predominio mononuclear de linfocitos. Acordate que se ven todos, así como te mostré recién. A ver si te busco alguno más característico. Son todos
bien redondos, basófilos, poco citoplasma. Creo en los preparados de inflamación ya habíamos visto un montón, se veían re bien. Bueno, agarremos esto de un centro germinal, a ver. Esto, ¿sí? Bueno, células bien con el núcleo redondo, ¿sí? Basófilas, poco citoplasma, eso es linfocito. ¿Bien? Bueno, entonces va a haber un predominio, un intenso infiltrado inflamatorio, a predominio mononuclear, también se ven otros leucocitos como neutrófilos. Los linfocitos se organizan en diferentes zonas formando centros germinales. ¿Los ves? Formando centros germinales. Estos centros germinales, ¿sí? Acordate como en los ganglios linfáticos, por ejemplo, tenían los centroblastos en el centro, células más claras, más grandes, y después los centrocitos en la periferia, ¿sí? Entonces, por momentos los vas a ver a estos linfocitos, este infiltrado en el intersticio, ¿sí? Bien, y por momentos que van a estar organizados en esta estructura de los centros germinales. Ahora, nosotros también vemos pérdida de folículos tiroideos, ¿sí? Hay una pérdida de folículos, y en vez de vos tener estos folículos, vas a tener un intenso infiltrado inflamatorio, pero eso no viene gratis. Fíjate, todo esto que estás viendo acá, eso es fibrosis. ¿Sí? Eso es fibrosis, es fibroblasto. Siempre que vos veas fibrosis, buscar fibroblasto, porque tiene que estar. Fibroblasto, fibroblasto, fibrosis. ¿Bien? Fíjate, lo mismo acá. Fibrosis. Entonces, vos lo que estás viendo acá es una inflamación crónica. ¿Sí? Te digo para que lo relaciones con otros que ya vimos. Inflamación crónica, estás viendo un infiltrado mononuclear, estás viendo fibrosis, estás viendo esos fibroblastos, estás viendo destrucción tisular, porque esta pérdida de los folículos se da a expensa de este intenso infiltrado inflamatorio y de la fibrosis que está viendo. ¿Sí? Y por eso probablemente ya este paciente esté con un cuadro de hipotiroidismo, ¿sí? Pues le quedaron muy pocos folículos remanentes. Acá tienen otros, ¿sí? Pero después está toda la glándula afectada de forma difusa. Acá tienen otro centro germinal. ¿Bien? Bueno, a ver, ¿dudas de este? Bueno, yo no sé si van viendo, si no van viendo, si van entendiendo o no entienden directamente nada. No, autólisis no marca, ¿eh? A ver, los pongo, pero no marca autólisis esto. Coloide, folículos, infiltrado mononuclear, coloide, no. No, coloide denso. No, autólisis no marca, ¿eh? Este. Bueno. Bien. Si no hay más dudas, seguimos. ¿Sí? Igual, a ver, aunque marcar autólisis, en realidad como que no se ve acá una imagen de autólisis. Básicamente esa imagen vos de autólisis la vas a ver que no tiene el núcleo. Así, muy resumiendo todo, vas a ver que no hay núcleo. ¿Sí? A ver, en la parte superior cuando le hacía zoom. Pero igual acá estoy con...
En este preparado no, ¿eh? Acuérdense que acá lo que se ataca, ¿sí?, es la glándula y es a través de los anticuerpos. Los anticuerpos es lo que van a terminar después produciendo la muerte. No, las células de Hartle acá no se ven. Esas células sí son muy características, sépanselas a nivel teórico, quizás se los pregunten, pero acá no la van a ver. ¿Sí? Se la Juan, tienen que traer a nivel teórico. Sí, Juan, te quiero aclarar una cosita de la célula de Hartle, dale. que viste que a veces muchos alumnos esperan encontrar esa célula para hacer diagnóstico de la tiroiditis Hashimoto. Mi consejo es que traten de no buscarla porque si bien puede aparecer, no es lo más frecuente, y además algo que ustedes tienen que entender de todas las patologías autoinmunes es que, como explicó Juan, están los centros germinales. Entonces, si ustedes ven un órgano donde no debería haber centros germinales y los hay, justamente porque esta es una patología autoinmune, es muy probable o posible que eso pueda evolucionar hacia una patología tumoral. Entonces, las células de Hurtle se relacionarían a que este preparado, el tiroiditis de Hashimoto, estaría evolucionando hacia un perfil tumoral, ¿sí? Pero no es que la tiroiditis de Hashimoto es recontra frecuente encontrarla, ¿sí? Porque eso no es así. Se los aclaro porque con todo lo que describí se puede hacer diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto. Bien, 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 bárbaro. ¿Se entendió? Bueno, ¿seguimos con el próximo? Igualmente, si quedó alguna duda o algo, vayan escribiendo. ¿Sí? Juan, perdón que te interrumpa de vuelta. Dale, 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 dale. No, las células de Hurtle, chicos, porque estoy viendo ahí en el chat, es un tirocito modificado. O sea, hizo una metaplasia. Después ustedes lo van a ver en el TP7 en la parte de patología tumoral. Cuando la metaplasia no está regulada, puede llevar al desarrollo de un tumor. Esa célula de Hurtle representa una metaplasia que, si no está controlada, es característica de que se desarrolle una patología tumoral, y van a estudiar después en el Robbins que dentro de la tiroiditis Hashimoto, como en el síndrome de Sjögren, se puede desarrollar una patología tumoral de células B. Muy bien. Bien. Avanzamos. Rechazo trasplante. Este preparado tiene la particularidad que cada vez que haces zoom se te corre. Es muy molesto. Pero bueno, si alguno ya lo vio, sabe de lo que hablo. Acuérdense en lo del rechazo de trasplante, esto es un rechazo agudo de trasplante. ¿Sí? Rechazo puede ser hiperagudo, agudo crónico, este es un rechazo agudo, que por agudo no se confundan con inflamación aguda. Bien, rechazo este incluso puede ser después de muchos meses. Bien, acá vamos a ver una afectación de todo el preparado. Y lo que vamos a hacer es ir describiendo y reconociendo diferentes estructuras como venimos haciendo. En los glomérulos vos podés encontrar esto que vos ves acá, que es, ven que hace zoom y se te corre. Devolvemos. ¿Sí? Un intenso infiltrado inflamatorio. ¿Sí? Esto es una glomerulitis, en donde vas a tener una gran cantidad de leucocitos en el mesangio. Fíjate cómo el espacio urinífero está prácticamente colapsado también. Hasta estas lesiones, que es de necrosis fibrinoide. Acuérdense, la necrosis fibrinoide era ese patrón donde nosotros vamos a ver como de forma muy característica que
se daba en procesos autoinmunes y en donde vos tenías un depósito de inmunocomplejos. Y después, y que generalmente te afectaba a los vasos, y que eso lo que te iba a dar es que se extravasara fibrina, y ese depósito te daba como este aspecto fibrinoide, ¿sí? Que remedia la fibrina, de ahí el nombre. Entonces, todo esto que vos estás viendo, todo lo eosinófilo, ¿sí? Si quieren, céntrense más en la periferia, que a lo mejor lo que siempre ven ustedes por los capilares, ¿sí? Pero todo este glomérulo tiene necrosis fibrinoide. Fíjense por acá también, recién, esto que vos estás viendo, todo así, todo esto de eosinófilo que vos ves, todo eso es la necrosis fibrinoide. ¿Bien? Esas son las lesiones que puedes encontrar a nivel glomerular. Obviamente este glomérulo no funciona. ¿Sí? Bien. Después, fíjense, llegan a ver que el intersticio está como las fibras están disgregadas, se ve más ópticamente negativo. ¿Lo ven? Bueno, eso es edema, ya lo hemos visto en preparados anteriores. Eso es edema. Después, fíjense, glóbulos rojos fuera del vaso, áreas de hemorragia. ¿Lo llegan a ver? Áreas de hemorragia, entonces tienen áreas de hemorragia, áreas de edema. Esto que estás viendo así, esto es fibrosis. ¿Sí? Fibrosis. ¿Lo ves? Entonces hasta ahora en intersticio encontramos edema, fibrosis, área de hemorragia. Un intenso infiltrado inflamatorio. Intenso infiltrado inflamatorio. Odio que se mueva cuando hace zoom esto, me pone loco. Bueno. Un intenso infiltrado inflamatorio a predominio mononuclear. Fíjense, ahí tienen un linfocito, ¿sí? Acá tienen un macrófago. ¿Bien? Intenso infiltrado inflamatorio a predominio mononuclear. ¿Qué más podemos ver? Fíjense. Este era un túbulo. Acuérdense, en el túbulo tiene un epitelio cúbico. Les quiero encontrar alguno que tenga... Ya habíamos visto en otros preparados el aplanamiento del epitelio, pero fíjense en cómo hay túbulos que el epitelio está aplanado, no es un epitelio cúbico. ¿Sí? Es aplanamiento de los túbulos. Fíjense en la célula plana. ¿Sí? Y recuerden que los túbulos con ese epitelio plano, ¿sí? Son túbulos atróficos. ¿Bien? Esto que vos estás viendo ahí en la luz del túbulo, que son como líneas, bueno, eso es fibrina, es una red de fibrina. La vas a ver en varios túbulos. Entonces, además de esos túbulos, son los túbulos que sobrevivieron, que quedaron, pero después hay una gran pérdida de túbulos. Fíjate, acá también se ve fibrosis, ¿lo llegas a ver? Ese intersticio que se ve, ¿sí? Bien. Vemos esto. Entonces, la pérdida de túbulos, ¿sí? Los pocos túbulos que quedaron, yo se los voy a marcar. Los pocos túbulos que quedaron es lo que vos estás viendo ahí. Estos, ¿sí? Pero después hay toda una gran área en donde se perdieron los túbulos. Ya vamos a ir a esto, que probablemente te llame la atención. Esto muchas veces ustedes no saben qué es. ¿Sí? Preguntan, o incluso quizás si lo llegan a ver en el microscopio. Y la realidad es que deduciendo cosas se puede saber. La deducción es un mecanismo válido. ¿Sí? Porque si ustedes deducen cosas es porque hay
otras cosas que la saben. Entonces, agarrando todo lo que ustedes saben, van descartando, por así decirlo. Es un mecanismo válido, por lo menos para mí. ¿Sí? Entonces, acá en glomérulo no hay mucha ciencia, en glomérulo, en riñón. En riñón no hay mucha ciencia. Lo que puede haber, lo único que hay son glomérulos, túbulos y vasos, punto. ¿Sí? O sea que esto es un glomérulo, un túbulo o un vaso. No puede ser otra cosa. ¿Bien? Ahora, fíjate, justo acá al lado tenés un glomérulo. Bien, con lo cual esto no es un megaglomérulo. No existe. ¿Sí? Y los túbulos, fíjate el tamaño que tienen también. Por más que vos, de última, que agarres un túbulo en un corte longitudinal, pero tampoco va a darte esta imagen tan grande. ¿Sí? Entonces no te queda otra que un vaso. Y esto es un vaso. Nada más que tiene algo este vaso. En los vasos vos vas a ver, acordate que esto es un rechazo de trasplante, el rechazo agudo se da por dos mecanismos. Tiene un mecanismo de hipersensibilidad tipo 2, mediado por anticuerpos, que en pocas palabras, para no profundizar más, te hace como una vasculitis, ¿sí? Eso te puede hacer una trombosis, y ahí viene la isquemia. Y la tipo 4, la hipersensibilidad tipo 4, es mediada por células y CD8 que te atacan directo. Bien. Entonces vos tenés, en este caso, en los vasos, vos vas a ver, antes de ir a este, que es el que más te interesa, quiero que primero mires otros. Hernández les había hablado de vasculitis. Bien, la vasculitis la van a ver así. ¿Sí? La vasculitis es una inflamación de la pared del vaso. Esto es una vasculitis con un trombo. Bien. Esto que vos estás viendo acá es lo mismo pero en grande. ¿Sí? Es una vasculitis, ¿sí? Con necrosis fibrinoide. Todo esto que vos estás viendo ahí es necrosis fibrinoide. Este vaso era un vaso de un calibre importante, fíjate, ahí te lo alejé bien de la panorámica en este preparado y fíjate el tamaño que tiene. ¿Sí? Es un calibre importante. Este vaso presentó una vasculitis, una inflamación en la pared del vaso con necrosis fibrinoide, es todo esto que te estoy marcando acá. Y eso es lo que te predispuso a que se forme esta estructura en donde vos vas a ver fibrina y glóbulos rojos. Fibrina, glóbulos rojos, ya lo conocemos, lo hemos visto, esto es un trombo. Estos son leucocitos que quedan atrapados, restos celulares. ¿Sí? Pero lo importante que vos tenés que entender de este proceso es eso. ¿Bien? Y así es muy probable que pasen el resto de los vasos. Esos que sufren vasculitis, ¿sí? Como el que les marqué acá, ¿sí? Acá tienen otro que sufre lo mismo. Esa vasculitis es lo que te va a predisponer para la formación de este trombo. Y lo grave de esto es que después vas a tener isquemia. ¿Bien? Bien. Lo último, quiero que te fijes que hay áreas, a ver, te lo acerco hasta ahí, ya no te ayudo más, ¿sí? Hay áreas como esta, por ejemplo, en donde vos vas a ver un aumento de la eosinofilia. Compara esto, esta área, con esta área quizás. ¿Sí? Entonces, esta área es muy similar a esta otra área. ¿Bien? Son áreas que vos vas a ver un aumento en la eosinofilia y pérdida de núcleos. Esto es un área de necrosis. ¿Sí? Bien, fíjate, esto era un túbulo. Fíjate la red de fibrina que se le veía. Esto era un túbulo. Ahora es un túbulo necrótico. ¿Bien? La necrosis fibrinoide no la vas a tener acá en el túbulo. ¿eh? Dijimos que afectaba las paredes de los vasos. De última la encontrarán en los glomérulos o en los vasos, pero no acá. ¿Bien? Bien, esto es un área de necrosis que espero que la hayas podido identificar, porque esto sí es algo que ya tendrían que
poder reconocer las áreas de necrosis. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda de este? Bueno, si no hay dudas, seguimos con el otro. Igualmente, paralelamente, vayan escribiendo en el chat, entonces yo después cuando termino de describir el preparado y lo veo, ahí lo leo. ¿Sí? No esperen quizás hasta el final. En la medida que voy hablando, si se les ocurre alguna duda, lo escriben. Bien. Y vamos con el último, que es el de lupus. ¿Sí? Acuérdense, nefropatía lúpica es un tema muy importante. Dentro del lupus, ¿sí? La nefropatía lúpica es un tema muy importante. Así como estaba la nefropatía diabética, tenemos la nefropatía lúpica. Se las dio Hernán, ¿sí? La clasificación las tienen que saber. Bien. Por ser nefropatía lúpica, ¿lo vamos a encarar diferente? No. ¿Sí? Lo vamos a encarar como encaramos todos los preparados. Lo que vamos a hacer es reconocer diferentes estructuras. ¿Bien? Bueno. Y vamos a ver lo que pasa en los diferentes compartimentos. En glomérulos, en los vasos, en los túbulos, en el intersticio. En el glomérulo, nosotros podemos encontrar hipercelularidad. ¿Sí? Podemos encontrar glomérulos hipercelulares. Fíjate acá el espacio de Bowman, ¿sí? Lo tenemos bastante conservado, estamos bien, pero tenemos una hipercelularidad, ¿sí? Y un aumento de las lobulaciones. Este aumento en las lobulaciones, ustedes lo van a ver cuando hay una hipercelularidad, justamente, cuando hay un aumento de la proliferación de la célula. Bien, fíjate el espacio urinífero, nada que ver con otros que ya venimos viendo que estaban colapsados. Este preparado está bueno, esto está teñido con paz, ¿sí? No sé si se dieron cuenta, está todo más violeta, lo que venimos viendo. Este preparado está bueno y a mí me gusta este preparado en particular porque hay una lesión que se ve, es una lesión que ustedes tienen que tratar de buscar en el microscopio, cuando lo vean, que es las semilunas. ¿Sí? Ustedes acá el lupus, acuérdense, iban a tener una proliferación endocapilar y una proliferación extracapilar. La proliferación extracapilar es esa proliferación del epitelio parietal de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Para ser considerada una semiluna, la proliferación de esas células de la cápsula de Bowman tiene que tener por lo menos 2 filas. ¿Sí? Además de esas células parietales que proliferaron, también pueden encontrar macrófagos. ¿Sí? Bien, entonces, con lo cual vos, para encontrar esta lesión, te tenés que fijar y tenés que ir viendo siempre la capa parietal. ¿Por qué? Porque justamente dijimos que es una proliferación de la parietal. Bien, vamos a ver esto. Seguimos la parietal, no parece que haya ninguna proliferación, nada de nada. ¿Sí? Acá tampoco. A ver, otro que puedan ver mejor. Acá menos que menos, se ve re bien. ¿Sí? Acá tampoco, parecería ser que no. En este glomérulos tampoco, fíjense en la parietal como viene. En este tampoco. Fíjense acá en los capilares que ven que se ven. ¿Sí? Todas estas luces que ven son los capilares. A ver este, lo mismo. Seguimos la parietal. Nada. A ver este, seguimos la parietal. Y fíjense en todo esto que hay acá. Todo esto que vos estás viendo es la semiluna. Bien. Esto es la semiluna, es la proliferación de la capa parietal. ¿Estamos? Esta es la lesión que ustedes
tendrían que tratar de buscar. Y yo pues se los puse con mayor aumento para que lo vean, pero es una lesión que con poco aumento ya la ven, ¿sí? Porque justamente lo que tenés que hacer es ir viendo en la periferia a ver si hay una proliferación. ¿Estamos? Entonces vos te vas viendo cada glomérulo y vas a encontrar, por ejemplo, este era el que nosotros vimos. ¿Sí? Después el resto no se ve, pero en este sí. Bien. Después, fíjense, esto es un vaso. Esto es un vaso que tiene una arteriolosclerosis hiperplásica. Si recuerdan, en otros preparados que hemos visto estaba la hialina, que veíamos todo ese material eosinófilo, amorfa, celular, en la pared. Se producía ese engrosamiento de la pared. Y te iba estenosando la luz. Bueno, esta es la hiperplásica, que se iba a dar por una proliferación de la capa media, ¿sí? En catáfilas de cebolla, que se llama, y también se va estenosando la luz. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué más podemos encontrar? Un intenso infiltrado inflamatorio. Y si nosotros hacemos más zoom, así se puede, sí, se puede, hacemos más zoom, vamos a ver, ¿sí? Que son todos linfocitos. Ese núcleo redondo, basófilo, con poco citoplasma, ¿sí? Acá se ven muy bien. ¿Sí? Esto es una pielonefritis. Acuérdense en esa inflamación que generalmente arranca, inicia en el intersticios, también te termina comprometiendo túbulos. ¿Sí? Es una inflamación túbulo intersticial. Bien. Además, fíjense que por momentos parecería ser que estas células se está aplanando, ¿sí? Hay aplanamiento, a ver si encontramos alguno para que veas. Fíjate acá, ¿sí? Esto es un túbulo. Acá tenés una célula cúbica, pero esto no es una célula cúbica. Fíjate cómo se aplanó. ¿Bien? Bien. Otra vez estás viendo acá el aplanamiento del epitelio tubular. Estos son cilindros, material proteignacio que precipitó la luz del túbulo. ¿Bien? Bueno, esas son las cosas que tienen que describir. Acá no se ve. A ver. A ver si se las muestra mejor acá. Esta foto lo que les muestra, bueno, es el aumento de las lobulaciones. Pero esto es lo que yo les quiero mostrar. La otra lesión, reconozco que esta no es la mejor foto, hay fotos mejores. ¿Sí? La otra lesión importante que ustedes tienen que buscar en el preparado es las lesiones nasas de alambre que les había comentado Hernán. Esa lesión en nasas de alambre se da por depósitos de inmunocomplejos a nivel del subendotelio. ¿Sí? O sea, va a estar entre el endotelio y la membrana basal. Eso se ve muy bien en la microscopía electrónica, se ve muy bien en la microscopía electrónica, y es lo que en la microscopía óptica te va a dar una imagen que vos vas a ver que está como engrosada la pared del capilar. ¿Bien? Bueno, no es la mejor, ¿sí? Después les vamos a pasar fotos mejores, pero a ver si, mira, hagamos una cosa. Acá había un glomérulo que se veía bien. A ver. Fíjate. Fíjate cómo es la pared del capilar. ¿Ves qué delgada que es? Vos tenés que tener siempre en la cabeza cómo es una imagen normal. Esa pared está bastante conservada, ese grosor. ¿Sí? Fíjate cómo es, bien delgado. ¿Bien? Bueno. Estas imágenes lo perdí, perdón. Esta imagen, fíjate cómo está engrosada. Ahí no sé si lo llegas a ver, se ve algo más basófilo, eso sería la célula endotelial. Y esta pared del vaso, del capilar, perdón, sí, del vaso, está engrosada.
en referencia a la que te mostré recién. Bien, igual después le vamos a pasar fotos, créanme que se ve muchísimo mejor que esto. Si pudieron verlo con esta imagen que no es tan óptima quizás, ya después lo van a ver mejor. ¿Sí? Proliferación de células mesangiales, lo que están viendo acá. Bien, a ver, hay dudas de alguien. Sí, el aplanamiento del epitelio tubular acá y siempre. ¿Sí? Ustedes cada vez que vean un epitelio tubular plano, eso le está marcando atrofia. Si directamente no está el túbulo, eso ya es una pérdida de túbulo, ya fue. ¿Sí? Anda a saber por qué. Pero si está el túbulo y tenés un epitelio plano, eso le está marcando que hay una atrofia. Entonces, fíjense en que nosotros acá fuimos nombrando cosas que ya venimos viendo de otros preparados, nada más que agregamos la semiluna y las lesiones en asa de alambre. Pero después la arteriolesclerosis hiperplásica, el infiltrado en el intersticio, fíjense que se ve fibrosis. Todo eso en realidad ya lo venimos viendo en otros preparados, no es nada nuevo. Ahora, sí tienen que ser capaces ustedes de reconocer esas estructuras y obviamente cada patología le va a dar como su marca al preparado, pero ustedes lo que tienen que aprender es a describirlo y a reconocer estructuras. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda de este preparado? Les repito, este preparado para mí está muy bueno, pues la semiluna se ve excelente. Esa semiluna se ve muy bien. Las asas de alambre no se ven bien, pero la semiluna se ve muy bien. Y es la imagen que les tiene que quedar en su cabeza para tratar de buscarla después. Además, ustedes siempre cuando estudian seguramente leyeron después de lo de Hernán, o se quedaron solo con lo de la clase, pero Hernán estuvo hablando de todo esto y una cosa es lo teórico y otra cosa es cuando lo ves. ¿Sí? Creo que si vos ves esta semiluna y te llegan a preguntar en el examen, creo que no vas a dudar en decir que es la proliferación del epitelio parietal. ¿Sí? Y no hay duda de esto. Y acuérdense en que la semiluna y las asas de alambre marcan actividad de la enfermedad. O sea, cuando se hizo la biopsia de este paciente, el lupus en ese momento estaba activo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda de alguno de los preparados que vimos? ¿Entendieron algo? ¿Ven algo? ¿Alguien viene leyendo o van a colgar todo hasta último momento? Miren que cada vez esto se va agregando más cosas, más temas y se va complejizando. Bueno, si no hay más dudas, si quedó todo claro, bueno, acá terminaríamos. Este es el momento del cierre, ¿sí? Que no hay un cierre previsto. Después les vamos a avisar en cuándo va a ser la próxima clase. Vamos a arrancar con infecciosas, les vamos a ir avisando. Cualquier duda que vayan teniendo, sí, vayan preguntándonos. Y vamos a ver si el fin de semana o a principio de semana ya les pasamos las preguntas de patología autoinmune, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que iba a haber una parte de todo esto que nosotros le íbamos a hacer preguntas para que ustedes vayan respondiendo y que de última después hacemos una clase de dudas y para responder esas preguntas? Bueno, en este fin de semana o a principio de semana le vamos a hacer llegar a través de los chicos de Nuevo Espacio estas preguntas para que vayan también respondiendo y que no se cuelguen, ¿sí?
Porque muchas veces van a dejar todo hasta 2 días antes del examen. ¿Sí? Igualmente tienen mucho tiempo para hacerlo. Bueno, por mi parte ya está. Gracias a los chicos de Nuevo Espacio por brindar esta herramienta y hacérsela llegar a los alumnos para que puedan seguir estudiando. Bueno, Hernán, vos no sé si querés decir algo, si seguís vivo. Sí, Lucía. Juan, acá estoy, ¿eh? ¿Estás Yo vivo? también agradezco el espacio y acá estoy. Le agradezco el espacio por esta posibilidad de seguir con la continuidad del curso y también decirle a todos los alumnos que en relación a este cuestionario, a estas preguntas que estamos haciendo, tienen la orientación del examen parcial que ustedes tuvieron ahora, que son preguntas relacionadas a las patologías en un contexto de un caso clínico o similar, para que ustedes lo piensen, para que lo trabajen. Por eso nosotros les venimos aconsejando que vayan estudiando desde las cosas más generales a las particulares, porque después la lectura se hace, por cada ATP se hace más extensa. Bien, excelente. Bueno, de nada a todos. Y bueno, ya les diremos la próxima clase cuándo es. Muchas gracias a todos.